En noviembre prendió la mecha de las protestas de los sanitarios. Desde entonces son varias las comunidades en las que hay huelgas o movilizaciones. En Cataluña esta semana no solo ha habido huelga de médicos, también del resto del personal sanitario. Somos todos los colectivos de sanidad los que estamos en muy malas condiciones, muy precarios y sin poder realizar nuestro trabajo de una forma digna para nosotros y para la población. La saturación por la que protestan llevó al Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana a retrasar los paros. Estaban previstos para enero, pero se realizarán el primer lunes de los meses de marzo, abril y mayo. Además, hay convocadas concentraciones en los centros de salud y hospitalarios. En Navarra, la falta de acuerdo con el Departamento de Salud ha llevado a que los médicos adelanten su huelga indefinida al 1 de febrero. ¡Sin médicos! En otras comunidades sí que han llegado a principios de acuerdos. Solo 3 días antes de los paros, en Extremadura desconvocaron la huelga, algo similar a lo ocurrido en Murcia y Aragón. En Cantabria amenazan con volver a la huelga porque consideran que la consejería no está cumpliendo. En Andalucía, el sindicato médico mayoritario la desconvocó tras llegar a un acuerdo con el gobierno. Sí mantiene la convocatoria el sindicato de médicos y médicas de atención primaria porque considera que no permite el desarrollo profesional de los médicos de familia. El Partido Popular vuelve a pedir la dimisión de la ministra de Igualdad por las rebajas de condenas a agresores sexuales. Insisten en una reforma de la ley del solo sí es sí. Y si no se cambia la ley, es porque Sánchez no quiere. Y es porque Sánchez no se quiere enfrentar a Podemos. La ley se tiene que modificar ya, a ser posible mañana. Y los diputados y diputadas del Partido Popular están a disposición del Gobierno para modificar la ley. Le responde directamente Irene Montero, que defiende su ley. Vamos a proteger el corazón de la ley del solo sí es sí. Y lo vamos a hacer juntas y haremos lo que sea necesario para proteger a las mujeres y también para proteger los avances y las conquistas feministas frente a aquellos, como el Partido Popular, que quieren aprovechar esta situación para hacernos retroceder. Y asegura que también van a hacer todo lo posible para proteger el gobierno de coalición. Ayer Yolanda Díaz y Miquel Iceta hablaban de esa unión del Ejecutivo. Siempre tuvimos la misma posición, no hay ninguna diferencia entre las dos partes de la coalición. Vamos a estar de acuerdo siempre, por eso hicimos la ley y si en algún momento hay que introducir algún cambio, también será ese espíritu el que lo mueva. Hoy el PSOE no se ha referido de forma directa a la polémica, pero aseguran el gobierno de coalición protege a las mujeres. Cuando la derecha y la ultraderecha se alían y llegan a pactos ocultos para intentar que las mujeres retrocedan en derechos, ahí está el gobierno de Pedro Sánchez para evitarlo. Fuentes del gobierno reconocían ayer que están trabajando para resolver los problemas detectados tras la aprobación de la ley del solo sí es sí. Es el momento en el que la policía de Israel sella la entrada a la casa del joven palestino que el viernes mató a 7 personas. Lo hizo frente a una sinagoga en Jerusalén. Mientras tanto, siguen celebrándose los funerales por las víctimas de ese atentado. La tensión en la zona está en máximos tras los últimos ataques y el nuevo gobierno de coalición de Benjamin Netanyahu anuncia que va a responder. Nos vamos en directo hasta Jerusalén. Ahí está Ushua Zubiría. Ushua, hay ya algunas medidas sobre la mesa, ¿no? Sí, sobre la mesa revocar el derecho a la seguridad social y el estatus de residencia permanente a los familiares de los palestinos que cometan actos como el del pasado viernes en la sinagoga. No es una medida nueva, ya se intentó implantar en el pasado, pero la justicia lo echó para atrás, aunque es verdad que este gobierno pretende hacer una reforma profunda del sistema judicial que plantea aumentar el poder político frente al judicial. Las fuerzas del ejército sellan la vivienda familiar del agresor del tiroteo en la sinagoga en el que murieron 7 personas. Las primeras investigaciones apuntan a que no actuó bajo órdenes de ningún grupo armado. Era una persona normal, trabajaba y estaba en casa. Quizás se sintió presionado por alguien y fue un acto de revancha, dice el padre del atacante. Ante el mayor atentado en Jerusalén en la última década, entre las medidas que quiere implantar el gobierno, demoler las viviendas de familiares de los agresores, revocar su derecho al seguro social y documentación israelí. Los palestinos que viven en la zona ocupada de Jerusalén Este tienen un estatus de residencia permanente y no de ciudadanía. Quiero armas en la calle, quiero que los ciudadanos puedan protegerse, dice el ministro de Seguridad. Es otra de las medidas, ampliar la licencia de armas a los ciudadanos, además de reforzar la presencia militar en los asentamientos y en la zona ocupada de Cisjordania. El primer ministro Benjamin Netanyahu rebaja la tensión, asegurando que no buscan una escalada de violencia, pero que el gobierno
está preparado para cualquier escenario. El recuerdo de las víctimas del ataque en la sinagoga se extiende por todo el país y los manifestantes de las protestas semanales guardan un minuto de silencio. En Silwan, en el barrio ocupado de Jerusalén Este, donde se produjo el tiroteo a un padre y a un hijo, lanzan fuegos artificiales. Y en esta aldea de Turmusayer, colonos judíos dan fuego a la casa de una familia palestina. Una muestra de la incesante violencia en la zona. En un mes han muerto 32 palestinos y 7 israelíes. Que comprendan el diálogo y la ricerca sincera de la paz. El Papa pide diálogo entre Israel y Palestina para frenar lo que define como espiral de muerte ante estos últimos atentados. Los combates se recrudecen en el Donbass, especialmente en torno a Bakhmut, principal objetivo del Kremlin. Según Ucrania, 4 civiles han muerto y 17 han resultado heridos en Donetsk en las últimas horas. Del otro lado, Moscú ha acusado a Kiev de matar a 14 personas al atacar un hospital en Lugansk. Mientras, los mercenarios de Wagner han anunciado la toma de un poblado en Donetsk, pero Kiev lo niega. En esta provincia, este soldado ucraniano camina junto a los cadáveres de supuestos combatientes Wagner tras una dura batalla. Vladislav asegura que Rusia prohibió retirarse a estos mercenarios y después nadie les auxilió, dejándoles morir allí. Para hacer frente a los bombardeos rusos, Zelensky ha reclamado misiles de largo alcance. A la espera de recibir tanques Leopard, el canciller alemán Scholz ha asegurado que hará todo lo posible por evitar una guerra entre Rusia y la OTAN. Y tras la ayuda militar de Estados Unidos, que también enviará sus blindados, hoy el presidente de la Duma ha acusado a Washington de participar de forma directa, dice, en el conflicto en Ucrania. Lima ha vuelto a ser el centro de las protestas antigubernamentales más numerosas. Ayer la policía disparó balas de goma y gases lacrimógenos contra los manifestantes y estos utilizaron escudos para lanzar piedras y cócteles Molotov contra los agentes. Durante los disturbios falleció una persona, 65 muertos desde que se iniciaron las protestas a principios de diciembre. Piden adelanto electoral y la dimisión de la presidenta. Dina Boluarte, que insiste en mantenerse en el poder hasta los nuevos comicios, ha pedido al Congreso un adelanto electoral a finales de año. Los legisladores lo han rechazado y continuarán el debate mañana. El Congreso está de espaldas al pueblo. Lo que pueda decidir el Congreso ya no le interesa. Tras 8 semanas de enfrentamientos en las calles de las principales ciudades peruanas, el bloqueo de las carreteras en el sur y el inmovilismo del Parlamento, los expertos creen difícil que el país pueda mantener esta situación todo el año. Las cajetillas de tabaco han desaparecido de los mostradores de las tiendas mexicanas. Se siguen vendiendo, pero ya no están a la vista. La nueva ley antitabaco prohíbe además todo tipo de publicidad y reduce al mínimo los espacios públicos donde se puede fumar. Sí, pues de hecho también dejamos de ir a lugares por mi hija porque hay mucha gente que fuma. Está vetado en patios, terrazas, paradas de autobús, estadios, hoteles, playas y también en parques, aunque todavía no hayan actualizado la lista de prohibiciones. No, pues la verdad me aguanta llegar a mi casa, ¿no? En los espacios para fumadores de bares y restaurantes no se podrán servir comidas y bebidas. Debe de haber lugares que nos permitan fumar, pero también el respeto a las personas que no fuman, ¿no? Los hosteleros calculan un impacto económico del 40% y preparan un aluvión de demandas contra la nueva ley. Los pequeños comerciantes estiman perder 1/4 parte de sus ventas y dicen que se fomentará el mercado negro. Hay mucha gente que entra, solamente ve que está vacío y se sale. Se estrecha el cerco contra los fumadores, aunque muchos todavía no tienen claro hasta dónde llega la prohibición. Hay cierta confusión porque la ley prohíbe fumar en espacios concurridos, pero no precisa cuáles lo son. Aquí en la capital mexicana sí que han establecido, por ejemplo, que esta calle Madero, que presume de ser la más transitada de América Latina, sea un espacio 100% libre de humo. Mejor música original, mejor actor de reparto. Risa era por Asbestas. Y el premio gordo, mejor película dramática. Asbestas. Asbestas triunfó en Los Feroz y empató a 3 con otra de las favoritas. Por 5 lobitos. Se llevó el premio a mejor guión, a mejor actriz de reparto. Gracias. Y a mejor actriz protagonista, Laia Costa. Gracias por parir estos labitos tan hermosamente. El mejor actor fue Nacho Sánchez por Mantícora. Sigo aprendiendo. Y Alcarrás de Carla Simón sigue recogiendo frutos, esta vez El Feroz a mejor dirección. Nuestra peli se estrenó en Berlín hace mucho tiempo y si aún se sigue hablando de Alcarrás es gracias a vosotros. Solo uno de los asistentes sabía que tenía premio, el de honor, pero costó encontrarlo. ¿Dónde ha ido Pedro? La próstata.
Pedro Almodóvar reivindicó con un emotivo discurso el papel de la sanidad pública. Independientemente de que algunos tengamos la posibilidad de acudir a la sanidad privada. Una noche en la que también hubo humor. Voy a seguir con mi puti vuelta. Competencia oficial fue la mejor comedia. Y en las categorías de series, La Ruta y No me gusta conducir fueron las más premiadas. Muchas de estas caras... Pilar, deja de chupar del bote ya. Volverán a coincidir en 2 semanas en los Goya. Veremos en Sevilla qué película da el último golpe. Y tras esta gala, 2 personas denunciaron ante la policía haber sufrido una agresión sexual. A través de este comunicado, la organización condena los hechos. Habrían ocurrido en la fiesta posterior a la ceremonia. Hay un hombre detenido, otro que está siendo investigado.